Graficar datos obtenidos cuando se observan variables numéricas existen varias opciones que se pueden usar de acuerdo al interés que se tiene, de acuerdo a cómo se quiere interpretar la información y también de acuerdo al tamaño de la muestra. Si se tienen pocos datos, es posible representar todos y cada uno de ellos en una línea recta, como en un eje. En este caso se puede ver con mucho detalle el valor que tomó cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí se puede ver que este dato toma un valor de 42, que este dato toma un valor de 67, entonces se encuentra mucho detalle. También se puede ver que en este intervalo entre 50 y 55 se obtuvo la mayor aglomeración, muchos datos ocurrieron en ese intervalo y que muy pocos datos ocurrieron en el intervalo de 60 a 65. Sin embargo, si se tienen muchos datos, ya no se va a poder ver todo ese detalle en este gráfico, entonces es necesario usar una forma diferente de presentar los datos de tal manera que se pueda resumir la información y tener una visión general de lo ocurrido. Para eso entonces podemos recurrir a la tabla de frecuencias y a su gráfico asociado, que es un diagrama de barras, solo que este diagrama de barras donde no hay espacios entre las barras dado que la variable es continua se suele llamar histograma. Entonces aquí tenemos dos herramientas, esta que nos permite presentar en una tabla lo ocurrido a partir de intervalos que se han creado de manera arbitraria, no tiene que tener una regla específica, y el gráfico que se suele asociar a esa tabla es conocido usualmente como histograma. Nótese que acá se proponen 4 intervalos, se agrupa toda la información en 4 intervalos y de acuerdo a esos 4 intervalos se van realizando conteos. 20 datos en el primer intervalo, 42 datos en el segundo intervalo, 17 datos en el tercer intervalo y 5 datos en el cuarto intervalo. Y eso es lo mismo que se observa en esta gráfica. Entonces, esta gráfica me permite ver en qué intervalo hay mayor cantidad de datos, en qué intervalo hay menor cantidad de datos y además cómo va cambiando la cantidad de datos que hay a medida que la variable aumenta o que la variable disminuye. Entonces lo que podemos decir es que en la muestra que obtenemos, la menor frecuencia se presentó para los pesos más altos y la mayor frecuencia se presentó para los pesos entre 50 y 55. Es decir, que esto es lo más común. Lo más común en los datos obtenidos es que las personas pesen entre 50 y 55 kilogramos. Lo que se hace en este caso es categorizar una variable numérica. Se volvió en 4 categorías. Esta sería la categoría 1, que es la del peso más bajo, un peso mediano, un peso mayor y el peso más alto. Son 4 categorías. En este caso, cuando hacemos una tabla de frecuencia por intervalo para una variable continua, hemos categorizado la variable. No tiene que ser una camisa de fuerza usar alguna fórmula que nos dé el número de intervalos, sino que también el experto, quien está haciendo el resumen de la información, puede ver si, por ejemplo, históricamente los datos se han presentado de alguna manera y continuar con esa forma como para que se pueda hacer un seguimiento a través de la historia. Si se quiere tener alguna idea de cuántas clases pueden ser, hay una regla muy famosa gracias a Sturges, que es pensar que el número de intervalos es aproximadamente 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Esto nos da una aproximación. Como está involucrada la función logaritmo, suele m dar un número decimal y entonces se aproxima. Técnicamente pues se debe aproximar con la regla usual de aproximación, pero realmente esto es una sugerencia. Si da, por ejemplo, 5.2, usted podría intentar con 5 intervalos, pero teniendo cuidado de que no vaya a quedar ningún extremo
por fuera, un dato mínimo, un dato máximo, o lo puede siempre aproximar al entero que sigue, de tal manera que se garantice que cuando usted divide el rango de los datos, que sería el dato máximo menos el dato mínimo, entre ese número de intervalos y construya todos los intervalos, efectivamente se garantice que todos los datos están incluidos. Otro gráfico y otra tabla que se suelen usar para ver cómo es que se va comportando la variable a medida que se va aumentando su valor es mirar cómo se comportan las frecuencias cuando se van sumando y se van acumulando los datos. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo había 20 datos, en el segundo intervalo había 42. Entonces ahora yo lo que puedo decir es que hay 62 personas que pesan 55 kilos o menos, 79 personas que pesan 60 kilos o menos y 84 personas son el total de la muestra, pero además 84 personas pesan 65 kilos o menos, y su gráfica asociada tiene exactamente la misma descripción del anterior. Este es un histograma, solo que es un histograma que va acumulando los datos, entonces por lo tanto es un histograma creciente. Se puede pensar en unir, por ejemplo, los centros de cada una de las barras para mirar cómo es que se va comportando y cómo va subiendo o cómo va saltando la frecuencia. Acá, por ejemplo, se ve que va subiendo rápido, pero acá sube muy lento porque el cambio al final en los pesos ya es muy poco, ¿no? Entonces no se siguen acumulando personas con muchos pesos altos y diferentes, sino que ya tiende a estabilizarse en los 65 kilos, que fue el peso que se encontró máximo en la muestra. Con estas tablas que efectivamente ya muestran los datos categorizados, se puede pensar como una variable categórica usual y cruzarla para hacer, por ejemplo, tablas cruzadas o tablas de contingencia con otra variable con la que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una tabla cruzada o tabla de contingencia del peso con la estatura, que son dos variables que están muy relacionadas, para mirar cómo está la distribución general de la muestra en cuanto a esas dos variables. Si, por ejemplo, los dos aumenta la estatura, entonces qué tanto aumenta el peso, o si de pronto hay algunos datos raros donde pesos bajos también coincidan con estaturas bajas, o pesos altos coincidan con algunas estaturas bajas. Entonces ahí se puede mirar toda la posible distribución de los datos. Con otras variables que en muchos casos no interesa solamente ver una variable por separado, sino varias variables simultáneamente. Si se quiere entonces comparar y mirar cómo se distribuye simultáneamente la estatura y el peso en esta muestra, entonces podemos categorizarlas ambas. Entonces acá está categorizado el peso y está categorizada la estatura. El peso está en las 4 categorías que ya estábamos viendo, y las estaturas está categorizada en 3, de 1,45 a 1,55 y así sucesivamente. Entonces, si nos ubicamos en una de estas celdas, por ejemplo, esta que contiene 15 individuos, estos son los 15 individuos que pesan entre 50 y 55 kilos y miden entre 1,55 y 1,65. Entonces, al interior de esta tabla lo que tenemos es una intersección entre dos conjuntos, un cumplimiento de dos características de manera simultánea. Pero si miramos los totales, son cada una de las tablas por separado. Estos son los 20, los 42, los 17 y los 5, que ya habíamos visto que eran las frecuencias del peso. Y ahora aquí tenemos esta que sería la tabla de frecuencias correspondiente a la estatura. 34 que pesan entre 1,45 y 1,55, 33 que pesan entre 1,55 y 1,65,
y 17 que pesan entre unos 65 y unos 75. El total de 84 personas distribuido entre su peso y su estatura. Los valores que menos presentan frecuencia son personas que tienen alto peso y baja estatura, y personas que tienen peso medio y baja estatura. Esas son las menores frecuencias. Esta es la frecuencia más grande, esta es la intersección que presentó mayor cantidad de datos, este peso versus esta estatura. Así que la representación de variables numéricas puede ir o dirigirse hacia donde se requiera. Puede haber ocasiones donde esta comparación no sea relevante, sino que sea relevante comparar específicamente el valor de cada estatura de cada individuo con el peso de cada uno de los individuos. Aquí estamos viendo una visión como general y resumida para ambas variables. Los conceptos usuales de tablas de contingencia pueden ser usados aquí: la tabla de frecuencias relativas, o la tabla de frecuencias por fila, o la de frecuencias por columna. Otra opción cuando no se tienen muchos datos es el diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas consiste en que se elige como tallo el primer número y como hojas el primer decimal, o puede ser el segundo. Puede ser que el tallo sea el número con un primer decimal y que las hojas sean los segundos, terceros o cuartos decimales, según las características de los datos. En este caso vamos a suponer que estos datos corresponden al pH del suelo y que se tienen entonces la posibilidad de un solo decimal, haciendo que sea como muy lógico elegir como tallos el entero. Entonces elegimos en este caso el entero 3, 4 y 5, y cada uno de los decimales va a ser la hoja. Es una manera muy resumida de presentar la información, y además se pueden ver todos y cada uno de los datos. Entonces aquí este 0 indicaría que el dato es 3.0, este indica que el dato es 3.3 y así sucesivamente. Aquí encontramos el 3.0, aquí encontramos el 3.3, y entonces tenemos además como una visión tipo histograma que permite ver todos y cada uno de los datos, porque fíjense que si pensamos en un histograma de medio lado, esta sería la distribución, y estaríamos pensando que aquí están todos los datos que están entre 3 y 4 abierto, aquí los que están entre 4 y 5 abierto en 5, y aquí los que están entre 5 y 6. En este caso pues no hay más datos hasta 6, pero el pH puede efectivamente tomar esos valores, solamente que en este caso vamos a suponer que solo hubo estos datos. Entonces, viéndose todos los datos, también es posible verse la cantidad de datos y cada uno de los datos. Es un diagrama muy completo si se tiene una cantidad de datos que permita visualizarlo. Ya si se tienen miles de datos, entonces se pueden hacer algunas otras modificaciones, pero ya pues no cumplirá como el objetivo, que es que se vean todos y cada uno de los datos. En ese caso entonces hay algunas otras opciones de gráficos que pueden ser más eficientes. Si se quiere usar, por ejemplo, el diagrama de torta o circular para estos datos, recordar que es un diagrama que se usa sobre las frecuencias, sobre los conteos. Entonces acá tenemos tres posibles intervalos, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Entonces esta sería la distribución del diagrama circular. O si queremos hacerlo como en el caso anterior, entonces que tenemos 4 clases, entonces se hace sobre las frecuencias 20, 42, 17 y 5, y se le asigna proporcionalmente un área dentro del círculo. Recordar que el círculo tiene 360 grados y simplemente se hace una regla de 3 haciendo la equivalencia
con la cantidad de datos que hay en cada una de las clases o intervalos que se han formado previamente. No hacer el diagrama circular sobre los datos originales porque habría un dato de cada uno y por eso es que salen los diagramas circulares con muchísimos espacios.